¿Cómo cierra este año en materia de homicidios? Le agradezco enormemente a Leonel Fernández Novelo, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Hola Pamela, ¿qué tal? Buenos días a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo cerramos este 2019? Pues mira, cerramos con un mensaje mixto, pero no positivo. Cerramos con más homicidios, con más víctimas de homicidios que el año pasado. A falta del día de hoy, de que salgan los datos de diciembre, tenemos un crecimiento aproximadamente del 2.5% en cuanto a las víctimas de homicidio. La buena noticia es que se detuvo la velocidad con la que iban creciendo los homicidios. La mala es que siguen creciendo. 2019 va a cerrar como el año con más víctimas de homicidios desde que tenemos registro. En los datos que detallan las diferencias entre cada una de las entidades ahí que encontramos. Pues tenemos los primeros lugares que se han mantenido. Chihuahua, Colima lideran la tabla. Guanajuato es uno de los estados que ha cambiado mucho en los últimos años. El tema del huachicol y del combate al huachicol en particular ha hecho que este estado, de ser uno de los más pacíficos entre 2012 y 2013, se haya convertido en el más violento del país en los últimos años. Tenemos esta dispersión de los homicidios, a diferencia de la primera crisis entre allá por 2008, que estaba muy concentrada en algunos estados del norte. Ahora tenemos primeros lugares tanto en el sur del país como en el norte como en el centro. Está muy diversificado y muy distendido el tema del homicidio. Entendemos que detener la velocidad del crecimiento es importante, pero sigue creciendo y entonces no hay mucho que festejar. ¿Pero hay alguna entidad donde esto prácticamente se haya detenido o cuyo índice parezca reducirse? Pues no encontramos una entidad en particular que tenga un aspecto directo con alguna política pública. Hay que recordar que pues que el hecho de que baje no necesariamente significa que el gobierno está actuando de una manera adecuada. En el sexenio anterior, de hecho, los homicidios bajaron al principio del sexenio para solo repuntar con mayor fortaleza. Quizá la forma de valor no necesariamente tiene que ser con el descenso, crecimiento, o en este caso con la defunción, sino también con políticas que nos acerquen a pensar que la autoridad ha entendido cuáles los factores de riesgo del problema o que está actuando en consecuencia. Lamentablemente no hemos encontrado algún estado donde se pueda reflejar este punto. ¿Cuáles serían en este análisis más fino estos factores de riesgo? Varía mucho por región. Tenemos que entender que el país no se comporta de una misma forma ni que tiene un solo problema delictivo. Es muy distinto hablar en el sur del país, hablando de Michoacán, Guerrero, que hablar del norte o del noreste del país. Sin embargo, algunos de los factores que tienden a replicarse en cada uno del territorio, primero es violencia familiar. Condiciones de alta violencia van a generar que los jóvenes ingresen a estos grupos de delincuencia, que busquen tanto el apoyo de pandillas como la cuestión de crecimiento personal en estos grupos delincuenciales. También la destrucción del tejido social es importantísimo. No solo basta de la pobreza, como mencionó el presidente. Tenemos que hablar más de destrucción del tejido social, de falta de oportunidades, de falta de creación de empleos que sean suficientes y sostenibles para poder mantener una familia. Y esto lo encontramos en prácticamente todas las entidades del país. ¿Qué esperamos para el 2020? Pues lamentablemente no encontramos buenas noticias, no solamente hablando de homicidios, sino viendo todos los demás delitos, sobre todo los delitos de alto impacto. Hemos visto que fuera de robo de vehículo, que es el delito que ha tenido un descenso significativo, la gran mayoría de los delitos, particularmente los violentos, ha crecido. Tanto la extorsión creció aproximadamente el 30%, el secuestro 3%, la trata de personas 33%. No vemos que esto vaya a bajar o que vaya a cambiar el próximo año, sobre todo porque no encontramos estas políticas y estas acciones diversificadas por entidad y por municipio. Lamentablemente lo que no han entendido mis autoridades es que es un tema que tiene que ver con las acciones locales y no con las federales. Deberíamos de ver más acciones de fortalecimiento, más políticas de fortalecimiento de las capacidades de investigación de los delitos a nivel municipal, a nivel estatal, y un mejor desarrollo de las policías. Si bien se publicó el nuevo modelo de policía, el modelo nacional homologado de policía, que pretende dar estas fortalezas, no vemos las condiciones políticas para que esto suceda. Nos gustaría salir con buenas noticias y pensar que 2020 va a ser un año mejor, pero lamentablemente ni las cifras ni las acciones al momento nos permiten prever alguna mejora en ese sentido. Leonel, ¿qué explica la disminución en el robo de vehículos? El robo de vehículos es un delito que ha venido bajando en los últimos años. Es quizá el delito que ha sido más exitoso por los últimos 15 años.
y tiene que ver con dos principales factores. El primero, cada vez los autos son más seguros, cada vez tienen mejores características de seguridad, existen más seguros. De hecho existe la obligación ya en algunos de los estados para poder tener la licencia y las tarjetas de circulación en orden, tienen que existir seguros particulares de vehículos, además de nuevas tecnologías, ¿no? La búsqueda satelital de los vehículos ha permitido que esto sea más difícil para los delincuentes robarlos. Por otro lado, la segunda parte es también acciones de política pública como los arcos vehiculares en las entradas y salidas de las ciudades y mayor control de los registros nacionales de vehículos ha permitido que sea mucho más complicado poder utilizar estos vehículos pues para el robo de autopartes o para la venta y compra de vehículos. Entonces, seguimos teniendo un problema muy particular en algunos de los estados que tiene que ver con el robo de vehículos para la utilización de los mismos en otros delitos. Uh-huh. Sin embargo, esto cada vez es menor. Leonel, han mejorado, vaya, estas cifras son las cifras que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y finalmente son las que nos dan una idea de cómo va el país, pero a veces los huecos están en la misma recolección de las cifras. ¿Ha cambiado esto? ¿Presenta alguna variable? Sí, totalmente. De hecho, todavía estamos en un proceso que es complicado poder afirmar que las cifras en un momento dado, es decir, en la fotografía, nos acercan a la realidad. Hay dos factores. El primero de ellos es la gran cifra negra. En México solamente se inicia una investigación en aproximadamente 7 de cada 100 delitos. Es decir, lo que alcanzamos a ver con las cifras es un porcentaje muy pequeño. Y todavía existen problemas importantes en los modelos de recolección en los procesos. No me atrevería a hablar de manipulación de cifras o de maquillaje de cifras, porque es un tema de falta de protocolos adecuados, de falta de protocolos comparados. Ha mejorado de los últimos 10 años, por lo menos el Secretario Ejecutivo, en particular el Centro Nacional de Información, ha hecho grandes avances en tratar de homologar ese tipo de procesos, en tener mejores características de revisión. El secretariado actual emprendió una tarea de revisar cómo están las cifras en cada una de las entidades con un modelo que ellos le llaman el MORE, modelo de revisión estadística. Nosotros mismos hemos trabajado ya con 19 entidades para poder entender qué pasa desde que llega la denuncia hasta que sale la base de datos que se publica en el secretariado. Y lo que hemos encontrado es que son acciones que se pueden mejorar, que tienen que ver más con el tema de protocolos, de procesos, de un poco entendimiento estadístico por parte de los ministerios públicos, y de que la parte de registro sigue estando muy vinculada con los temas jurídicos. Al momento todavía importan más las decisiones jurídicas que tomen los ministerios públicos a la hora de registrar de una buena práctica estadística. Ok, y eso, bueno, pues es un tema de preparación de los ministerios públicos que es todavía más complicado. Por supuesto, es un tema de preparación, esto va a llevar tiempo, pero más que de preparación es un tema de cambio de chip, es un cambio de mentalidad sobre la importancia de la estadística. Okay. Lamentablemente todavía no hay un uso de estos datos para el desarrollo de políticas públicas y menos para el desarrollo de inteligencia. Muy difícilmente se comparte la información entre las policías y los ministerios públicos o la misma policía de investigación que depende de las fiscalías. Y hasta ahorita se han visto como un mero registro burocrático, un registro simplemente para evaluar cómo vamos en materia de seguridad, pero no como aquel termómetro que nos va a permitir entender cuál es el mejor tratamiento. Leonel, pues te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta mañana. A ti, Pamela, que tengan un excelente día y muy feliz inicio de año. Igualmente, gracias. Leonel Fernández Novelo, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano.